Sábado de la 23ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificaba una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo invitándonos a la limpieza de corazón. Las palabras son claras de nuestro Señor. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Hay que atesorar cosas buenas en el corazón, y por eso podremos también sacar cosas buenas, porque hay cosas buenas en nuestro corazón. Y sigue nuestro Señor: y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Por eso repetimos, este Evangelio, con estas palabras de nuestro Señor, es una invitación a tener limpio nuestro corazón y lleno de cosas buenas. Pero además nos invita a cumplir sus palabras. Nuestro Señor va a reclamar a aquellos que le escuchaban en aquel momento: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Es decir, escuchaban lo que le decía el Señor, pero no lo cumplían. Y lo va a volver a repetir nuestro Señor: el que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Y luego va a poner unos ejemplos. Pero en estas palabras de nuestro Señor encontramos exactamente la definición que hace nuestro Señor Jesucristo de la Virgen Santísima, de su madre, de su mamá. Recordarán ustedes que en una ocasión nuestro Señor estaba predicando y de repente una señora, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le lanzó una alabanza a la Virgen Santísima, a la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado, le dijo aquella mujer a nuestro Señor, pero alabando a su mamá. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Nuestro Señor le va a responder a aquella mujer: mejor, bienaventurado quien escucha la palabra de Dios y la cumple. Mejor, bienaventurado quien escucha la palabra de Dios y la cumple. Exactamente lo que nuestro Señor está pidiendo aquí, incluso hasta por 2 o 3 veces. Escuchar y cumplir. Y nuestro Señor va a decir: mejor, bienaventurado quien escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Quién mejor que la Virgen Santísima ha escuchado la palabra de Dios? Recordarán aquel encargo del ángel Gabriel: salve llena de gracia, el Señor es contigo. Y la Virgen va a empezar un diálogo
y va a escuchar lo que Dios le estaba pidiendo. Y al final de esa conversación, la Virgen va a decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Virgen había escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios, el encargo de Dios, la misión de Dios, y va a decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y efectivamente asumió todas las consecuencias que Dios le había pedido, todas las consecuencias del pedido de Dios, de la misión de Dios, ser la madre del Redentor, con todo lo que eso suponía de sufrimiento, de cruz, porque recuerden ustedes que apenas, incluso antes de nacer, ya empezó la cruz. Primero, antes de nacer el niño, primero porque no podía comunicarlo a José, y José estaba con esa duda y la Virgen no podía decirle. Una vez que ya todo se aclara y está ya a punto de nacer el niño, nace esa orden de ir al censo, a su lugar de origen. Tienen que viajar a Belén, tienen que recorrer más de 150 kilómetros, y a la Virgen en ese estado en el que se encontraba. Y luego no encuentran un sitio donde pudiera dar a luz, y luego apenas ha nacido el niño, empieza la persecución de Herodes, y podríamos relatar mucho más casos de estos que nos trae el Evangelio. La Virgen Santísima ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido, pero la ha cumplido con todas las exigencias que eso suponía, con todas las consecuencias que trajo. Por eso, este Evangelio nos invita a la pureza de corazón, a la pureza de alma, y además a escuchar la palabra de Dios y a cumplirla. Y qué mejor ejemplo tenemos que en la Virgen Santísima, y más aún nuestro mismo Señor, podríamos decir, como invitándonos a mirar a la Virgen. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la cumple.